Dios quiere hablarte. Dios va a hablarnos a cada uno de nosotros en este tiempo, así que pues estamos muy contentos de que nuestro hermano Cristian Sastre esté con nosotros, que esté de vuelta en la congregación, y es a quien le cedo el lugar para que pueda compartirnos la palabra el día de hoy. Cristian. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues cuánta responsabilidad involucra el hablar de la palabra de Dios, y por tal razón me gustaría que me acompañaran a poner ese tiempo en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, solo tú puedes edificarnos, solo tú puedes hacernos cambiar de parecer y apartarnos de nuestros pecados. Así que te pido que en esta noche seas tú quien hable a través de mí, que uses cada palabra que salga de mi boca para edificar nuestras vidas, que se cumpla tu propósito en esta noche y que sea el Espíritu Santo el que haga su presencia aquí visible en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites tener el tiempo de oír tu voz y de escuchar esa palabra tan hermosa que nos has dejado. Gracias por esta noche también, y en tus manos nos ponemos. Amén. Bueno, a los que no estuvieron el pasado lunes, bueno, yo hablaba un poco de mi testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de estos ya 25 años, y quisiera retomar un punto muy importante que hablé en ese testimonio. Y bueno, es que resulta que días atrás yo tuve la oportunidad de ir a ver una película que muchos de ustedes quizás conozcan, es la película de Avengers, y al final de la película hice una pregunta a mi acompañante acerca de si le gustaría viajar en el futuro hacia atrás para cambiar algo de su pasado. Ella me dijo que sí, que cambiaría muchos errores que cometió y muchas relaciones que no le sirvieron a ella. Ella me hizo la misma pregunta y recuerdo que lo que respondí inmediatamente fue: yo no cambiaría nada, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso salió eufóricamente de mi boca, porque yo creo que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y entonces me doy cuenta que esto no siempre ha sido así. En el pasado, sin duda alguna, he tenido momentos en los que me he sentido en depresión, con grave tristeza, porque en verdad me gustaría tomar los fragmentos de mi pasado y acomodarlos de una mejor forma. Pero hoy en verdad que me doy cuenta que todo eso ha sido con un propósito que Dios está trabajando en mi vida. Algo que marcó mi vida crucialmente fue el divorcio de mis padres. Y eso cambió drásticamente mi vida, porque yo creía que mi vida era perfecta, y después de eso me di cuenta que bueno, todas las cosas que pasan en nuestra vida es por una razón. Y aunque me llevó tiempo entender el por qué Dios me había quitado mi hogar y la protección que eso envolvía, después fui comprendiendo que en realidad nosotros necesitamos pasar por desiertos, por pruebas y por distintas clases de problemas para poder crecer, para poder reconocer que Dios existe, porque de otra forma no las pasaríamos por la vida contentos y felices, y seguramente no nos acordaríamos ni aún de nuestro Creador, porque muchas veces tomamos incluso cada día de nuestra vida como concedido. Creemos que cada día va a estar ahí siempre y hacemos planes para la siguiente semana y no sabemos si en realidad vamos a vivir. Es por tal razón que cada día debemos estar agradecidos con Dios, porque cada día es un regalo, y si Dios nos tiene aquí en esta noche escuchando sus palabras, es porque quiere decirnos algo. Y Romanos 8:28 a mí me parece impresionante, porque puede hacernos cambiar de parecer muchos aspectos de nuestra vida. Leyendo una vez más: a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo me pongo a pensar, ¿qué tanto amamos a Dios para creer en sus palabras? Porque podemos leer y aprendernos de memoria este versículo, pero si no amamos a Dios en realidad, pues de nada nos va a servir. Así que en este pasaje tan pequeño y breve podemos entender que el amor es la base de nuestra fe. Si tenemos amor hacia Dios, podemos creer que Él nos ha dejado esta palabra para creer que todo lo que ha sucedido en lo anterior a nuestra vida ha sido por un motivo y una razón. Es que en verdad que si no amamos a Dios no podremos reconocer que todas las cosas trabajan para nuestro bien. Bueno, ya les platiqué un ejemplo acerca de mi vida, ¿no? Pero ahora me gustaría que viéramos otro ejemplo ahora en la Biblia. Vemos la historia de José. Para quienes no conocen, José, bueno, fue amado por su padre, mas odiado por sus hermanos. Fue tratado muy mal por sus hermanos, quienes lo vendieron a Egipto, lo maltrataron y pues fue esclavizado.
Y afortunadamente Dios lo puso en un lugar alto, en un gobernante muy prominente llamado Potifar, quien le concedió ser su mayordomo. Lamentablemente vemos que luego pues la esposa de Potifar lo trata de seducir y José se niega a ceder a sus tentaciones y por tal razón es puesto bajo prisión. Pasa largos años en prisión y yo creo que este tiempo que pasó en prisión José era el tiempo suficiente y adecuado para generar mucho odio y resentimiento en contra de todas las personas que le habían generado tanto daño. Incluso de preguntarse, bueno Dios, si yo he confiado en ti, si yo he creído en ti, ¿por qué me has puesto en este lugar? ¿Por qué estoy ahora en prisión? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, José no hizo eso. Y leyendo un poco la historia vemos que incluso cuando el copero del rey y el panadero, me parece, le preguntaron acerca de los sueños de revelación los sueños que habían tenido, se lo comentaron. Él les dio una revelación y alguien que puede dar una revelación de un sueño es porque sin duda alguna tiene una comunión con Dios. Vemos que entonces que aún en medio de esa prisión José se encontraba en relación con Dios. Y nosotros muchas veces nos despegamos de la relación con Dios porque tenemos un problema muy pequeño. ¿Y qué pasó después? Bueno, resulta que el faraón lo puso por gobernante porque el faraón tuvo un sueño y requirió que se lo revelaran y José fue el único que pudo ser capaz de revelarle ese sueño. José le declaró, no fui yo, mas Dios fue quien ha revelado este sueño, y el faraón lo puso como gobernante de Egipto. José fue puesto en un lugar alto y después, cuando sus hermanos fueron a pedir comida porque había una hambruna en esos tiempos en el área de donde ellos vivían, José tenía todo el poder para matarlos, esclavizarlos o decirles por qué me vendieron, por qué me hicieron esto a mí. Y cuando se presenta ante ellos, ¿cuál fue su respuesta? Ustedes procuraron hacerme mal, mas Dios lo usó para bien. Y qué impresionante, porque al leer estas palabras nos damos cuenta que Dios en verdad usa la vida de todas las personas a lo largo de la historia de la Biblia, y no solo de José, sino de otros muchos hombres que han sufrido, que han pasado por valles desérticos y que al final han tenido una liberación que nunca se hubieran imaginado. Así nos puede pasar a nosotros. El día de hoy no podemos ver más allá, solo podemos tener esperanza y fe en que Dios ya tiene el camino para nosotros. Teniendo fe y esperanza en ello, podemos estar seguros que aun si estamos pasando por problemas o si hemos pasado por cosas que desearíamos cambiar, todo eso ha sido por un propósito. Y todos hemos sido llamados, considero yo, pero ¿cuántos de nosotros hemos aceptado esa invitación, ese llamado de Dios? Porque el hecho de estar aquí y escuchar la palabra de Dios no quiere decir que hayamos aceptado completamente cada una de sus palabras, o no quiere decir tampoco que lo amemos completamente, porque amar a Dios es un reto. Y pongo el ejemplo de una relación de un noviazgo, de una pareja. Al principio pues se gustan quizá, empiezan a salir, se agradan, y después de un tiempo se van conociendo y se dan cuenta que bueno, pues ¿por qué no iniciar una relación? Pero les aseguro que no hay un amor profundo en esas personas. Después de quizá un par de años o más, deciden casarse porque se dan cuenta que en realidad se aman. Bueno, pues lo mismo sucede con Dios. A Dios uno lo puede aceptar en su corazón, puede creer que existe y puede sentir que en verdad está caminando con Él. Pero si no se propone conocerle cada día de su vida, pues en realidad no puede amar a Dios. Porque quien no conoce a alguien no lo puede amar y no puede decir que ama a esa persona. Y me gustaría que fuéramos a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Primera de Juan 4:20. Creo que aquí Dios nos dice algo muy impactante, como en cada una de sus frases y palabras que encontramos en la Biblia. Y vamos a fragmentar estos versículos que quiero leer desde el 18 hasta el 20. Empecemos por el 18, de Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muchas veces, y yo fui una de esas personas, buscamos a Dios porque tememos, creemos que nos va a ir mal, creemos que si nos portamos mal, pues Dios nos va a castigar. Y la verdad que ver a Dios como un Dios castigador que únicamente nos demanda que hagamos el bien y que de lo contrario nos va a castigar, no es un muy buen enfoque que debemos tomar hacia Dios, porque Dios en realidad es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Y entonces si vemos y miramos a Dios con amor, es más fácil obedecerle. Pongo de nuevo el ejemplo de la pareja. Imagínense que ya casados la pareja
bueno, el marido, no sé, tiene una tentación tal vez con otra mujer, pero se pone a recordar lo mucho que ama a su esposa y decide no hacerlo por lo que ha vivido con ella, porque en verdad hay mucho conocimiento y recuerdos en su pasado que dicen, no voy a fallarle a mi esposa. ¿Cómo habría yo de fallarle si la amo tanto? Del otro lado, si este esposo en lugar de amar a su esposa le tiene miedo porque a lo mejor es muy celosa y así, pues tal vez le tenga miedo, pero el miedo muchas veces nos orilla a pecar, porque el miedo nos hace incluso sentirnos indignos de Dios, nos hace sentirnos culpables, nos aparta de Dios, y muchas veces cuando pecamos decimos, yo ya no voy a buscar a Dios porque no vale la pena, no merece que yo le pida perdón, Él no me va a aceptar otra vez. Y la verdad es que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, cada vez que nosotros le busquemos, no importa que tanto hayamos fallado, tan pronto como nos arrepintamos, Dios está ahí dispuesto para extendernos su brazo. 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Así que si has caído 1000 veces, levántate 1000 veces. Dios va a estar ahí contigo. Y recuerda, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y voy a estar recapitulando y recordándoles este versículo, porque la meta es que aunque sea este versículo se aprendan en esta noche, porque considero yo que memorizando versículos de la Biblia muchas veces podremos librar muchas tentaciones o tristezas que pasemos a lo largo de nuestra vida. Continuando en el versículo 19 de Primera de Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos ha puesto en esta tierra. No sería de otra forma, porque nosotros no decidimos nacer, lo decidió Dios. Es cierto que hubo un proceso biológico, tuvimos nuestros padres, pero en realidad Dios fue quien nos concedió que nosotros existiésemos y estemos aquí presentes. Así que Él nos amó primero, y por tal razón debe de ser un motivo para amarle nosotros de vuelta. No porque Él sea un ser inalcanzable. Dios es un ser que podemos conocer y caminar como Adán lo hacía. Adán, un hombre que en el huerto del Edén caminaba junto a Dios, platicaba con Él diariamente. Yo me pregunto en el presente, ¿cómo yo puedo caminar diariamente y caminar con Dios? Y sí se puede, en verdad. Pablo nos dice que oremos sin cesar, y en verdad que no es necesario estar de rodillas para orar. Podemos estar en medio del tráfico caminando y orar con Dios. Y cuando uno alcanza esa vida espiritual, se da cuenta que en verdad puede caminar con Dios, que Dios dirige tus pasos y que el Espíritu Santo te va a hacer crecer y florecer en esta tierra. Vayamos al versículo 20 de Primera de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros es normal que tengamos personas que nos hayan causado daño en nuestro pasado, que haya hablado mal de nosotros, que nos haya causado problemas. Y es normal también que nuestro corazón genere resentimiento si no lo ponemos en manos de Dios. Ese resentimiento provoca odio, y el odiar pues es opuesto al amor. Y quien no ama a su hermano, a quien puede ver, quien no se propone en su corazón perdonar a todas las personas que le ha causado daño, pues es un mentiroso al decir que ama a Dios, porque Dios lo dice claro en su palabra. Quien no ama a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? A Dios no lo vemos, Dios es invisible, y muchas personas le han puesto otros nombres como el destino, el universo, pero la realidad es que solamente hay un Dios, y es Jehová de los ejércitos, y no debemos darle otros nombres, porque es el único y verdadero. Él no tiene una imagen, Él únicamente tiene su templo en nuestro cuerpo, y puede habitar con nosotros si nosotros se lo permitimos. Pero para hacer eso debemos de llenarnos de su palabra y de su amor. Debemos de estar constantemente construyendo nuestras vidas en el amor, porque de otra forma nos llenaremos de resentimiento. La vida es injusta, y en verdad que lo es. Aunque Dios exista, la vida no trabaja conforme a la justicia siempre. Muchas veces nos van a pasar cosas, nos van a pasar problemas, nos pueden asaltar, se nos puede ponchar una llanta, y no es un motivo para estar enojados con Dios. Debemos siempre tomar, todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y si se nos poncha una llanta, bueno, gloria a Dios, tal vez Dios nos libró de un accidente adelante. Si nos asaltan, bueno, tal vez Dios no quería que nos gastáramos ese dinero en lo que pensábamos gastarnos. Y siempre debemos de tomar que cada error o cada cosa que nos pase negativa en esta vida, debemos darle la gloria a Dios. Y cada cosa positiva, por supuesto, estar agradecidos con Él. Perfeccionemos
nuestro amor hacia Dios, porque sin duda alguna no parece haber un mejor camino. Y retomando Romanos 8:28, me gustaría ahora que analizáramos esa segunda parte un poquito más, que conforme a su propósito son llamados. Repito, todos aquí presentes, yo creo que alguna vez alguien nos ha invitado, nos ha llamado, nos ha dicho, platicado de lo maravilloso que es Dios. Quizás en los anuncios nos invitaron tal vez a tomar un curso de Alfa para conocer más de Dios, tal vez un curso de caminando en la fe, peleando la buena batalla de la fe. Y todos estas son llamados de Dios que nosotros podemos tomar como, bueno, ahí está, y algún día tal vez tenga tiempo para hacerlo, o podemos hacer el tiempo para en verdad conocer a nuestro Creador. Y cuando le conocemos, en verdad nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo en otras cosas vanas, pasajeras, que en realidad no nos edifican en nada y que al final pasarán. Podemos poner nuestra confianza en cualquier cosa del mundo, en una persona, en el dinero, tal vez en una relación, pero al final todo eso pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios jamás pasará. Y esto no es, suena muy bonito, pero está en la Biblia, dice: el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, porque el mundo y sus deseos pasan. Pero es difícil y no siempre es fácil aceptar el llamado de Dios porque no lo vemos. Yo considero que el Evangelio se puede resumir con tres cosas. Envuelve un perdón del pasado, todo lo que hayamos hecho ha sido perdonado. Tenemos una mejor vida en el presente porque nos edificamos, nos construimos. Finalmente el conocimiento nos lleva a poder tomar mejores decisiones. Quien estudia se hace un ingeniero, un licenciado, y al final puede obtener un mejor trabajo. Lo mismo ocurre con la Biblia. Si la estudiamos, la leemos, nos damos cuenta que Dios nos ama. Y este conocimiento nos permitirá tomar mejores decisiones que nos ayudarán a tener una esperanza en un mejor futuro. Por supuesto, Dios nos habla de la eternidad y ahí es donde deben estar puestos nuestros ojos, en la eternidad, porque la eternidad, tan solo de pensar en lo maravillosa que debe de ser, un lugar de eterna paz, en donde Dios cubre toda necesidad, pues la verdad, el simplemente hecho de pensar en eso nos debe dar paz. Sin embargo, Dios quiere darte una mejor vida en el presente, no quiere que te esperes a la eternidad, quiere que tengas una mejor vida hoy aquí en esa tierra, pero tú debes tomar la decisión de aceptarla en tu corazón. Dios nos ha otorgado el aceptarle y reconocer a su Hijo amado Jesucristo. La invitación está abierta para todo aquel que desea aceptar que Jesús es el Señor. Y en Tesalonicenses leemos que si tenemos fe que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos y resucitaremos aún cuando muramos. En la Biblia también leemos que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Dios la ganará. Hermanos, tengamos pues la convicción y no solo la creencia que Dios nos ama. Estemos firmes en esto y crezcamos hacia el amor de Dios. Busquemos lo de arriba, no lo de abajo. Todo esto es desechable, en verdad que sí, pero lo de arriba es eterno. Y me gustaría concluir con este último pasaje que nos enfatiza el olvidarnos de lo malo que ha quedado atrás. ¿Me pudieran acompañar a Filipenses 3:13, por favor? En esta carta que Pablo redacta a los filipenses, me gusta mucho lo que ha usado, como él fortalece lo que ya les he dicho en esta predicación. Y si leemos en el versículo 13: más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Impresionante. Y me gustaría que nos quedáramos con eso y recordemos siempre: a los que amamos a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Y acepten la invitación. No sé si en esta noche haya una persona que haya recibido, por supuesto, la invitación a formar parte del reino de Dios, pero que quizás no la haya aceptado o no se sienta completamente convencido de que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Rey en su corazón. Si esa es tu situación, yo te invito a que recuerdes que únicamente a los que aman a Dios las cosas le ayudarán a su bien. Así que reconoce que Jesús es el Señor y recíbele en tu corazón. Y ¿por qué no hacer la oración de fe el día de hoy? ¿Por qué esperas un día más?
Si a alguien le gustaría hacer la oración de fe, porque también en Romanos leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. Confiesa ya que Jesús es tu Señor y tendrás vida eterna. Que Dios te bendiga, y dejo la invitación abierta para que oremos por ti. No sé si alguien quisiera aceptar esa invitación en esta noche. Si todos se creen que ya lo han hecho, felicidades. Y si no, yo estoy aquí para orar por ustedes. Que Dios les bendiga grandemente, y recuerden, la invitación está abierta de parte de Dios. Dios les bendiga.